En este tutorial le vamos a explicar a Mario cómo se interpreta cada uno de los círculos de los diferentes rivales con los que nos estamos enfrentando en la aplicación de Poker Coach. Como ya vimos, tenemos las diferentes posiciones, las cuales interpretan dónde estamos nosotros sentados, y en la mesa después lo que ocurre es que se ven las posiciones de los jugadores que se enfrentan a nosotros. Nosotros la decisión o el color que tenemos que consultar es siempre el del último jugador el cual nos hizo una agresión, o sea, el que hizo el último movimiento. O sea, por ejemplo, si todos estos se foldearon, nosotros abrimos la mano y el jugador de la ciega pequeña fue el que nos hizo un raise, nosotros tenemos que consultar el movimiento del jugador de la ciega pequeña, porque fue el último que hizo un movimiento. Si lo que hubiera ocurrido fue que abrió el jugador de MP, nosotros hicimos un call, porque aquí nos indica que nosotros tenemos que estar en verde, o sea, le hacemos un call. Después lo que ocurrió fue que el jugador de la ciega grande nos hace un squeeze, nosotros lo veríamos acá. Nosotros tenemos que ver el movimiento correcto según el jugador de la big line, no el jugador que abrió la opción, sino que el jugador que terminó, el último que nos hizo la acción. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de los diferentes partes del círculo. Para eso vamos a cliquear sobre el círculo y al cliquear se abre y se despliega ya de forma explicada cada una de las diferentes partes del círculo y qué significa en particular. Aquí esto está en detalle y está siempre disponible. Cuando uno va usando la aplicación, después uno se acostumbra a ver instantáneamente qué es y no es necesario que uno tenga que estar abriéndolo para consultar. Entonces, la parte izquierda del círculo lo que nos dice son las acciones que ocurren o las decisiones que el apoyo a la decisión que uno tiene que tomar si es que te enfrentas contra solo un jugador. Y la parte derecha del círculo es cuando ya hay más de un jugador en la mano. Entonces, en este caso nosotros abrimos, suponemos que lo que ocurrió fue aquí que el jugador nos abrió la mano, hizo un open raise a dos ciegas. Nosotros tenemos que ver qué hacemos contra ese open raise a dos ciegas, y lo que tenemos que hacer se ve en la parte de afuera del círculo izquierdo, en la parte externa, en la parte grande. La parte de adentro lo que nos indica es el call al 4bet, o sea, la parte externa nos dice si tenemos que hacer call, 3bet o fold versus un open raise del MP. En este caso la respuesta correcta al ser verde nos indica que es call. Si hubiera sido roja, hubiera sido que estamos haciendo un 3bet. Si hubiera sido café, hubiera sido que estamos haciendo un fold. En este caso, al estar en verde, estamos hablando de que tenemos que hacerle un call. Por otro lado, cuando nosotros estamos reaccionando a los del otro lado de la mesa, o sea, los que hablan después de que nosotros hablamos, supongamos que nosotros hicimos un open raise a dos big blind, como nos indica esto, y el jugador de botón nos hizo un 3bet a 5, nosotros vemos que, nuevamente, aquí la mano nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer call a ese 3bet, tenemos que hacerle un raise o tenemos que hacer fold. En este caso, al estar en verde, nuevamente pasa a ser un call. Vamos a ver qué ocurre si es que la mano que tenemos, en vez de ser el Kaku Suited, hubiera sido un As-K. Como ven, ahora la mano se puso en rojo. O sea, nosotros ya no tenemos que hacerle a esos jugadores, a esos mismos jugadores, ya no tenemos que hacerle solo un call, sino que tenemos que hacerle un raise. Entonces, si nosotros nos vamos a ver lo que ocurría con el jugador del botón, ya ahora está en rojo. Antes nos marcaba que era verde, teníamos que hacerle solo call a su 3bet. Ahora tenemos que nosotros hacerle un 4bet a 15 ciegas. Él los había subido a 5, aquí nosotros tenemos que subirle a 15. Con el stack de el tag de las 100 ciegas. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos tenido 40 ciegas, como ven, ahí lo cambiamos a 40, lo que ocurre es que el jugador pasa a ser, o la jugada pasa a estar en morado, que eso quiere decir que tenemos que hacerle directamente un all-in. O sea, si él nos hace un 3bet, nosotros no le hacemos call, sino que le hacemos un all-in. Y así nosotros vamos tomando todas las decisiones con respecto a los jugadores individuales. Pero si nosotros ya empezamos a hablar de jugadas en las cuales participó más de un jugador, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es, vamos a recurrir nuevamente a nuestra mano del Kaku, pero ahora lo vamos a hacer KJ Suited. Entonces, ahora, por ejemplo, veamos un KJ Suited en el cual nosotros tenemos que reaccionar contra los diferentes jugadores. En la parte de afuera, lo que se muestra es si es que nosotros tenemos que hacer o no un squeeze. Cuando la jugada, en este caso, pudo haber comenzado en el jugador de posición temprana, el cual abrió. El segundo fue el que hizo el segundo movimiento, que en ese caso tiene que haberlo hecho un call. Nosotros, frente a esa acción, que este puso dos ciegas, el de acá pagó las dos ciegas, nosotros tenemos que hacerle un 3bet de bluff.
¿A cuánto? A 7,5 ciegas. Cuando nosotros estamos haciéndole un raise a más de un jugador, eso se llama hacer un squeeze. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que hacerle un squeeze. ¿Y cuando tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo siempre, porque está en rojo. Si hubiera estado en naranjo, podría ser mitad veces raise, mitad veces solo call. Pero aquí nos está diciendo que matemáticamente es correcto subirle siempre en esta situación con cascota switch. Como ven, el nivel de agresividad empieza a subir muchísimo cuando uno tiene los rangos balanceados. Porque, por ejemplo, lo normal es que la gente tienda solamente a hacer un call con un KJ Suited. Pero como ven, el KJ Suited es una mano que va de trilet. ¿Por qué? Porque se van a impresionar mucho cuando vean cuánto foldea la gente de más. ¿Por qué? Porque al no usar una aplicación como Poker Coach, no van puliendo sus rangos, entonces no van ajustando los diferentes niveles de agresividad de sus rivales. Entonces, como vimos, la parte de afuera del círculo lo que nos indica es qué hacer si es que hay más de un jugador en la mano que ha hecho call al open raise de alguien. Y eso es lo que se ve afuera. Y lo que se ve adentro es qué hacer en el caso que haya un trivet. O sea, por ejemplo, el jugador de EP abrió y el jugador de MT le hizo un trivet. Nosotros acá adentro vemos si es que aplica hacer un call for bet, un call o un fold. En este caso nos indica que es café, por ende tenemos que foldear nuestra mano. No tenemos que meternos en complicaciones. Como veíamos acá, nos está marcando que es hacer un squeeze, un call o un fold. En este caso, al marcarnos rojo, nos está marcando que tenemos que hacerle un squeeze. Para el otro lado de la mano es exactamente lo mismo, pero nosotros participamos en la mano, ya sea haciendo un trivet nosotros o haciendo un call. Cuando nosotros hicimos un call, en este caso abrir cualquiera de estos tres, nosotros tenemos opción de haberle hecho un call, lo que ocurre es que el jugador de después nos puede hacer a nosotros un squeeze. Entonces ahí vamos a ver cómo reaccionamos nosotros al squeeze del jugador. Y en este caso nos está diciendo que si nos squeezean, nosotros tenemos que hacer siempre call si el squeeze es de hasta 6,5 big blind, que nos indica el tamaño. Entonces la parte de afuera nos va a indicar siempre qué hacer frente a un squeeze es que nosotros hablamos antes. Si es que los otros hablaron antes y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, nos muestra si nosotros debemos squeezear o no, o debemos solo pagar. Y por otro lado, la parte interna del círculo es exactamente lo mismo con el tema del trivet. En ese caso, nosotros hemos sido los que triveteamos y al nosotros haber hecho el trivet, nosotros tomamos la decisión a si le hacemos un forbet o no. Que si abrimos la mano, nuevamente está marcado que es call, raise o fold versus el forbet del personaje de acá adentro. En este caso está haciendo forbet porque nosotros hicimos el trivet. Bueno, hasta aquí dejamos este tutorial y con eso ya tenemos las bases para empezar a jugar póker de manera correcta y para estudiar bien en Poker Coach los diferentes tipos de situaciones que se van dando en las manos de póker. Y como ustedes pueden ver, un simple KJ Suited, que puede parecer una mano muy trivial, tiene muchísimas alternativas porque cada una de estas está equilibrada y balanceada con los diferentes rangos. Porque cuando yo hago un trivet o un forbet con KJ Suited, lo que estoy haciendo es balancear, porque también voy a hacer ese mismo forbet con un par de reyes, con un as rey, lo más probable, con el par de ases. Entonces, si yo solo lo hago con el par de ases, lo que va a ocurrir es que termina pasando eso, que uno cuando está en la mesa se ríe. Yo sé que tiene par de ases porque si es solo hace forbet con par de ases.